Estamos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántos posibles casos vemos acá? ¿Se acuerdan que empezamos jugando con eso, con el otro método? Bueno, analicemos los posibles casos que hay acá. A ver, cuéntenme. ¿Cuántos posibles casos borde o escenarios de test ustedes ven? Ok, ¿alguien ve más o menos? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cuáles son, Fer? Esos tres. Eh, la persona ya existe, falla durante la inserción y el otro no sé si es un caso, porque es un return. Son dos casos entonces, ¿o no? Afirma, no preguntes ahora. Yo después te voy a dar las respuestas. Sí, afirmo. Afirmas. Esto no es un caso de test, entonces son dos. Se juega el suelto. Se jugó el pleno. Bueno, está bien. Soy jugado, ¿qué querés? Total. Está bien, está bien. Está perfecto. Así se aprende, así se aprende. Excelente. Bien, a ver, alguien que me pueda decir dónde están los tres. Fer me dijo dos y me dijo que esto no es un caso. De los que dijeron tres, quien quiera No, yo comentarlo. digo tres, para mí también es el caso de salida normal, digamos. ¿Qué sería el caso de salida normal, Emi? Que si no sale por ninguna de las dos excepciones, sale por el return Bien, correspondiente. ok. Y en el caso de S, Armando Ezequiel, perdón. ¿Dónde están los cinco casos, Armando? Yo lo pensé como que en el primer if se buscaba tanto si era correcto o incorrecto, el segundo if si es correcto o incorrecto, y el tercero es el por defecto. Ok, ok. Perdón, el quinto es perfecto. Entiendo, entiendo. Pero cada uno de estos if individualmente no tienen else. ¿Está bien? Sí, Entonces, ¿dónde estaría, digamos, el caso falso de este if? se lo asumiría. Ok, si yo tuviera que testear ese escenario, o sea, el escenario donde este caso es false, ¿no? ¿Qué Ah, asumiríamos? ¿O qué tendría que testear? ¿Cuál sería la salida del método en ese caso? perdón, en ese caso entonces tomaría la salida del retorno. Claro, que es un caso en sí, ¿no? Fer, es un caso. Ya te lo respondí. Yo, yo soy un caso. Vos también, vos también. Eh, Podría ser que también en ese caso de que el argumento no sea una persona save DTO. Eh, a ver, ¿cómo haces para mandarle a este método? ¿Cómo haces para que compile un programa llamando, haciendo el llamado de guardar persona, que es este método, y que esto que reciba no sea de este tipo? Emma. Si es que existe ese caso, podría ser un caso también. Qué rápido se dan por vencido, viejo. Dale, refútenme algo. Me gusta la discusión. Se dio por vencido. Dijo, "Ah, no existe entonces." Bueno, para mí hay tres, ¿sí? No pasa nada, Emma. No pasa nada. Es que no existiría, no se podría. Si yo voy al controller, ¿no? Y digo, a esto le voy a mandar un entero, esto no compila. ¿Está bien? Porque me dice, este método está recibiendo algo, está recibiendo otro tipo de datos, no un entero. ¿Me explico? Entonces, eso no, ese caso, ese escenario, no sería posible. No compilaría el programa directamente. Bien. Entonces, volviendo al método, ¿no? En sí. Vamos acá.
Tiene tres casos, ¿sí? Que son, obviamente, como ahí dijo Fer, cuando se lanza clone exception, cuando se lanza insertion db exception y por último cuando se retorna el response DTO, ¿sí? Es correcto, Grace, es Claro, yo correcto. dije dos para refutarte nomás. Ah, ¿viste? Bueno, te fuiste refutado entonces. La refutación de la refutación. No, sí, es básicamente cómo viene o cómo sigue el flujo de programa. Si yo tuviera que describir el flujo de esto, el diagrama de flujos de esto, de este método en particular, no de todo el programa, vamos a ver que tenemos una bifurcación acá donde por un lado va a entrar al if y por el otro lado va a seguir derecho, ¿no? Entonces esto es un posible escenario. Si entra al if, lanzo una excepción, es decir, que sale del método. Si sale del método, ya no es testeable, ¿no? Porque nosotros estamos testeando lo que está acá. Pero sí puedo medir que se lance esta excepción. Por ende, ahí tengo un caso. Si siguió de largo y no entró al método al primer if, significa que va a ser el llamado a la persona y que tenemos otra posible bifurcación donde tenemos otro lanzamiento de otra excepción en otro caso distinto, ¿sí? O seguir adelante, ¿ok? Entonces, si entra al if, significa que se tiene que lanzar otra excepción diferente a la anterior. Y si no, eh, camino feliz le llamo a esto yo. ¿Sí? Porque terminó el método, respondió con lo que tiene que responder y se terminó. O sea, esos son los posibles casos, los tres. Happy path, correcto. Decime, Emi. Ahí el método convert value del mapper también es factible a lanzar excepciones. Por ejemplo, si a persona de TO le falta, al persona 6 de TO le falta algún dato, el mapper va a lanzar una excepción. Sí, Eso no correcto. son otros casos extremos. No, no sería un caso borde porque no estoy lanzando yo la excepción y no estoy validando yo el caso. Si el método convertValue contiene lanzamientos de excepciones o alguna parte de su flujo contiene lanzamientos de excepciones, no es responsabilidad de este método, ¿me explico? No es Bien. responsabilidad de guardar persona. Pero yo no debería haber tratado la posible excepción esa también. Tratar la excepción no es lo mismo que testear casos o escenarios Bueno, unitariamente. Son dos cosas diferentes. Vos acá te diste cuenta que te falta un atributo en persona, te falta un atributo en persona SafeDTO o algo no concuerda. Eso es un bug o un error que vos tenés que corregir para que tu programa funcione. Otra cosa diferente es un posible escenario de, de test, donde vos tenés que corroborar fehacientemente que tu método está haciendo lo que vos dijiste que tenía que hacer. Lanzar una excepción, retornar tal cosa o lanzar otra excepción. ¿Me explico? Cuando tenés métodos que llaman métodos, métodos que llaman métodos sería como esto, ¿no? Tenemos guardar persona que llama un convert value. Lo que sí, pase dentro del convert value a nosotros no nos interesa, porque yo estoy testeando guardar persona, no estoy testeando convert value. ¿Se entiende? bueno. Y ya. Ahora, en el sentido que yo, antes de terminar, o sea, antes de que se termine en sí el trabajo, Ujú. más allá, bueno, del testing va por un lado, que son los tres casos borde esos. Pero también acá para que quede completo el método este, habría que tratar esas posibles excepciones, o no corresponde, corresponde que quede así, y si salta la excepción se verá. ¿Cuál posible excepción? Excepción. No sé, alguna de las que pueda llegar a arrojar el convert value. El convert value no va a lanzar una excepción, así como está definido. Ah, bueno. No puede, porque este objeto, persona SafeDTO, es exactamente igual que, Ah, ahí está que el. este otro. Entonces no hay chance de que lance una excepción. ¿Me explico? Sí, pero vos cuando vos lo mandás desde el 6 le podés mandar algún dato nulo. Bueno, ¿Desde dónde? Perdón. cuando vos mandás el método, el persona CBTO al método Desde guardar, acá, desde el controlador. si vos lo mandás con un dato nulo ahí, Ujú. te lo toma igual, pero cuando intenta convertirlo, ahí arroja error. Pero este persona SafeDTO tiene validaciones Ah, sobre las cosas que yo quiero o no quiero agregar.
Ahí va, perfecto, ahí está entonces la... Ahí cierra todo, ¿entendés? Claro, o O sea, sea, no me debería dejar ingresarlo porque ya está validado. Ahí, correcto, te va a cortar antes el flujo, no va a llegar al método. ¿Me explico? O perfecto. sea, siempre que llegue un objeto a este método guardar persona, Debería llegar entero, digamos. llega como corresponde. Perfecto, ahí está. Esa es la respuesta que estaba buscando. Gracias, Bien, Martín. no, de nada. Pero estaba bueno que vos estabas haciendo el análisis, por eso no te corté antes. Sí, sí. Perfecto, gracias. De nada. Fer, ¿Está bien decir que se validan clases y se testean métodos? ¿O estoy diciendo eh, algo? no, pará. No, no está tan mal. En realidad yo valido, ¿Cómo? Mm, mm, yo valido los atributos de una clase. Pero los atributos de una claro. clase en un contexto donde a mí me entregan una instancia de esa clase, no la clase en sí, ¿me explico? Entonces sí, Sí, podríamos sí, decir que sí, yo sí, sí. valido clases y Mm, testeo métodos. Pero esas comillas, sí, acordatelas, sí, que son importantes. sí, sí, sí. No, porque justo en el ejemplo se dio el caso bastante gráfico de lo que decía recién el compañero, ¿no? Que estaba validando los distintos atributos de una clase y después testeabas el método. Gracias. De nada. No sé si me tenía una pregunta o ya la contestamos, pero vi que levantó la manita antes. No, Marto, eso quería saberlo. El tema de justo que Amy tiró la idea de Convert Value, Bien, de que iba a decir de que si queremos testear, en ese caso, si metieron excepción o no el Convert Value, tendríamos que ejecutar el test de ese método en sí, del método Convert Value. Entonces pero tendríamos, esto, bien, buena pregunta. Ahora te digo, todos los... ¿Cómo accedes? Bueno, mediante un mapper, ¿no? Pero digo, generalmente, y esto lo hablo de forma muy genérica, todos los métodos que pertenezcan a alguna clase de Java, no va a hacer falta testearlos, ¿sí? Porque claro, ya pues ya están están... testeados, pues Sí, están implementados, o sea, están sí, subidos por algo que está funcionando bien. exactamente, exactamente. Em, y entonces en ese caso, o sea, si están, si ya están teteados y están subidos y están en producción, podemos trabajarlos, usarlos. Por ende no es necesario testearlos. No, En ese caso tendríamos que nosotros fijarnos que hagamos bien la implementación en ese caso. correcto. O sea, yo tengo que enviar bien estos dos objetos para que este método funcione correctamente. Si yo mando estos objetos mal, este método va a lanzar la excepción que tiene que lanzar, Claro. ¿sí? Pero si yo me aseguro que esto esté bien, ya está. O sea, no tengo que testear nada. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el método save? Porque es un método de otra clase también. ¿Se testea o no se testea en el método de guardar persona? En este caso, como nosotros hicimos de saves, tendríamos que testearlo. En caso la base de datos supuestamente está en producción, por ende no necesita ser testeado, supongo. Pero en el test de guardar persona, No lo testeo en el save. No, no se testea. ok, se testea aparte, ¿no? En todo caso, en el método de guardar persona no se testea. En eso estamos todos de acuerdo. Mm. En el método de test no es un escenario posible y no me interesa qué es lo que hace, ¿sí? Quiero que entendamos esto. Analicemos este contexto solamente. No me interesa la implementación del save, ni del convert value, ni de ningún otro método que no pertenezca a este método en particular, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, son como Entonces, jurisdicciones distintas. Son cosas diferentes, claro. Alguien se va a encargar de testear este método save. Yo confío en que el test de ese método está y que está bien hecho, ¿sí? Probablemente seamos nosotros, ¿no? Los que lo testeemos, pero eh, es importante entender que no nos tenemos que ir de acá cada vez que estamos testeando un método, ¿no? Nos tenemos que ir del método que estamos mirando, porque eso suele confundir, ¿no? Suele generar confusión. Che, pero pará, tengo que llamar también a este método porque... Y ahí empieza la confusión, ¿sí? No se salgan de ahí. Ya ahora cuando veamos mock vamos a ver que podemos hacer algunas cosas con respecto a estos métodos que invocamos, ¿sí? Pero por ahora estamos bien. Em, entonces tenemos tres opciones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas tres opciones es que quieren testear? Y la última, la que sale bien. ¿El OK? Porque es el que voy a testear yo. ¿Sabés cómo testear un throw news en un esto? ¿Un lanzamiento de excepción, Emi? Eh,
Porque ¿Cómo? casos ok ya testeamos. ¿Sabés cómo testear? No. No. Entonces, capaz que les convendría este. No quiero. Está bien, testeamos los dos, no pasa nada. Nada, está bien, porque ya me sentí como que te estoy induciendo la respuesta que tenés que decir, entonces no me gustó, ¿entendés? No pasa nada. Te dejó en muere, Emi. Sí. Perdón. Mala mía, mala mía. Ahora sí vamos a hablar de algo importante para mí. Y es de esto. Todos los nombres de test tienen que tener sentido, ¿sí? Si yo estoy testeando el camino feliz, hay que ponerle un nombre al test correspondiente al camino feliz. Entonces yo voy a poner el nombre del método y OK test, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que yo voy a testear, guardar persona, OK test. Si aún así creemos que no es lo suficientemente descriptivo o que es bastante complejo para entender, hay algo que pueden usar que se llama display name. Display name me permite insertar un string eh, en un test que puede ser descriptivo. Por ejemplo, eh, test de guardar persona sobre camino feliz. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es lo que nos va a mostrar la consola en cada uno de los casos de test cuando vayamos ejecutándolo. Cuanto más corto mejor, ¿sí? Ya el nombre es bastante descriptivo igual. Ahora después vamos a ver qué es lo que... Bueno, podemos verlo ahora. Ustedes van a ver que acá a la izquierda nos va a aparecer el nombre. En vez de aparecer el nombre del método como siempre, nos va a aparecer test de guardar persona sobre camino feliz, ¿lo ven? Entonces ya sabemos qué test es y por qué puede llegar a fallar si es que falla. Entonces, si yo quisiera testear ese método, el método de guardar, esperen que voy a cerrar todo, excepto la clase de test. Vamos a abrir, dijimos, el service. Se me perdió, acá está. Bien, podemos poner esto acá al costadito si quieren. No sé si tienen pantallas grandes o no. Bueno, después eso ustedes me dirán si pueden, si quieren trabajar de esta forma o no, es cuestión de ustedes. En algunos casos a mí me gusta tenerlo de esta forma, ¿sí? Bien. Lo primero que tenemos que entender es que este método tiene que recibir un persona saveDTO. Por ende, para para poder entender qué es lo que tenemos que crear para que el método funcione, mínimamente en lo que sería la parte de la range, voy a tener que crear un objeto persona saveDTO, ¿sí? Para replicar el escenario de test. ¿Está bien? El escenario de test es el escenario donde está todo ok, ¿no? Y se guarda la persona. Entonces, si yo estuviera trabajando con una base de datos en MySQL productiva, el objeto persona saveDTO que vaya a crear tiene que ser uno que no exista para que pueda replicar el caso que está ok y que lo guarda. ¿Se entiende? Si yo le pongo una persona que ya existe, va a fallar. ¿Sí? Entonces, vamos a crear persona saveDTO. Vamos a ponerle un nombre descriptivo que sería, por ejemplo, argumento sut. ¿Sí? Esto creo que es bastante descriptivo. Acá vamos a crear el new persona saveDTO con algunos datos, ¿sí? No me acuerdo, a ver qué tenía bien. Nombre, apellido, edad, nacionalidad. Ok, listo. Ya con esto es suficiente. Nombre, Marta Martínez. Edad era, ¿no? Nacionalidad, era un string. Por ejemplo. Entonces yo ya acá tengo mi objeto que va a ser el argumento del método que quiero invocar. ¿Ok? ¿Se acuerdan que siempre teníamos que recibir o presetear los parámetros en el arrange, ¿no? Acuérdense de ese pequeño detalle. Bien, eso está bien. ¿Qué más va a necesitar este método para funcionar? Creo que nada más por ahora. La respuesta, quizás, que ya sabemos que es un response DTO. Entonces ya venimos y ponemos response DTO.
Y acá vamos a poner, vamos a ponerle de nombre expected. Y va a ser la persona. New response DTO. Vamos a copiarnos el texto. Y ahora vamos a modificar esto de acá. Como nosotros ya sabemos el nombre de la persona, porque se lo seteamos a mano, ¿no? Marta. La persona Marta se guardó correctamente, ¿no? Eso era lo que respondería, ¿sí? Literal. Eso es lo que debería responder o lo que debería contener nuestro response DTO, ¿sí? Entonces ahora ya podríamos pasar tranquilamente al act y dejamos preparado el assert. Esperen que esto lo puse en minúscula. Uy, lo escribí mal. Ahí va. Dentro del act deberíamos invocar al método, ¿sí? Entonces para eso vamos a tener un response DTO actual. El actual es lo que realmente me va a responder el método. Persona service, ya teníamos una instancia de persona service. Vamos a ver que se llama guardar persona. A esta guardar persona, ¿qué tiene que recibir? Un persona SaveDTO, que casualmente ya habíamos creado, argumento sut. ¿Ok? Esto va a llamar al método guardar persona con este parámetro. El resultado lo va a guardar en el actual y ahora solo queda comparar el resultado, ¿no? Assert equals. Siempre es expected. Uy, siempre en esta parte se chinga, acuérdense. Ahí va. Expected, coma, actual. Y ahora solo queda probarlo, ¿no? Solo queda probarlo. Si pasa, somos todos felices. Si no pasa, veremos por qué. Ahí está. ¿Ok? Ya pasó. Fíjense que dice test de guardar personas sobre camino feliz. Está todo bien, todo feliz, todo bonito. ¿Ok? Testeamos el camino feliz. Decime, Emi. Ahora, ese método vos lo seteaste así, anda una sola vez. Si vos lo probás de nuevo, debería tirar error. ¿Por qué? Porque si vos el persona 6 de tío ahora ya existe, o sea, si lo volcás a la base de datos, en la segunda va a salir por el del clon. No, no es así. Ah, Porque todos los datos que yo voy a guardar en la base de datos sí. se borran cuando se corta la ejecución del programa. Y la ejecución del test ya terminó. Claro, porque no está corriendo la base de datos. Está en memoria. Si estuviera en una base de datos Sí. y yo tuviera que probar el hecho de guardar una persona, probablemente probaría guardar y borrar, o guardar y borrar la persona, o vería alguna forma de setear la base en cero nuevamente, que es justamente trabajar con una base de datos en memoria. ¿Sí? Es lo mismo que trabajar lo que estamos haciendo ahora. Ah, bueno, perfecto, gracias. Tranqui, no te preocupes por eso, no se genera dependencia. ¿Sí? Bueno, Bien. Ya ha llegado el momento de que veamos implementación de bases, que va a ser muy poco, dentro de muy poco. Les voy a contar eso y vamos a ver un ejemplo también con test. ¿Sí? Bien, ahora vamos a testear, y lo último que voy a testear es uno de los dos caminos no felices. El que ustedes quieran. Decime, Fer. ¿No me explicás de nuevo el act ahí, cómo hiciste? Antes de seguir. Te ¿Sí? robo un poquito, pero para seguir a paso firme, discúlpame. No hay drama. Tenemos una instancia de persona service que definimos con AutoWire, que es una inyección de dependencia. ¿Sí? Ese persona service nos va a servir a Ah, nosotros, nos va a ayudar para poder invocar el método que queremos testear del servicio. Ese método recibe algo que se llama claro. persona SaveDTO, que lo definimos acá Sí. arriba. Y después, Toda la ejecución de después este aplicás el método, método perdón, me estoy escuchando varias veces, así que no sé si es por Ari o por Buffer. Creo que es por Ari. Lo que quieras. Solo vas a tener que estar atento al clásico de Seth Rogar. Y si sos el primero que llama. Ok, Ari está escuchando la radio fuertemente. Bien. Una vez que se ejecuta el guardar persona, ¿sí?
con el parámetro que yo le mandé, me fui a otro lado, acá con el parámetro que yo le había mandado, que es este objeto que creamos, me va a responder porque yo estoy invocando el método real. Me va a responder con lo que responde el Sí. método real, que es un response DTO. Lo guardo en un objeto que se llama actual y Ah, comparo a ese actual, que es el real que me devolvió el método guardar persona, con uno que yo preparé hardcodeado. Acá, ¿ves? Que dice la persona Marta, se guardó sí. correctamente. ¿Sí? Listo. Y ahí estaría. Si esto pasa, significa que Ahí, todo, ahí va. todo lo que hizo, lo hizo bien. Genial, ahí me queda mejor. Gracias. Buenísimo. De nada. Ahora vamos a poner un display name, test, y ahora me van a decir ustedes, ¿cuál quieren testear? ¿Este o este? El número 2, creo o creería que no lo podemos testear. No, claro que no No, entra nunca. no sin mock. Claro, no sin mock. Vamos a testear el primero, ¿sí? Mm. Vamos a testear el primero. Para testear el primero, tenemos que contar con algo eh, en lo que sería nuestra base de datos. Así que vamos a chequear si es que existe algo o no. Denme un segundito. En el repository deberías tener algo hardcodeado, ¿no? Sí, algo debería tener insertado. Si no tengo nada, creo que no tenía nada. Bueno, lo hacemos a mano, ¿les parece? Creamos algunas personas. Me falta el public. Changos. ¿Por qué no? Porque yo... dame un segundito que le voy a explicar ahí. Ya seguimos con eso, ¿eh? ¿Por qué no la segunda parte? Porque yo para que este respuesta repo sea null, tengo que asegurarme de que este método save hizo algo mal. Y a mí no me interesa en este método, sino que me interesa que pueda llegar a salir en algún momento por acá. Algo mal, no necesariamente. O sea, cuando hace el save, esto debería retornarme un objeto y ese objeto debería estar en null. ¿Sí? Podemos hacerlo si quieren, pero es modificando la implementación, cosa que yo no quiero. Vamos a hacerlo así, así lo ven, para que sepan que no es mala onda. O sea, yo podría testearlo si este método save, en vez de hacer todo esto, hace esto, miren. Ok, si yo lo dejo así y lo testeo, debería pasar. Ok, vamos a testearlo. ¿Cuál era la excepción del service que lo analizaba? Falla durante la inserción. Mientras escribís, Martín, ¿eso puede ocurrir en caso, por ejemplo, que esté caída la base de datos o algo por el estilo? Sí, puede ocurrir ante diferentes tipos de circunstancias, en realidad. Pero Bu- ponele, sí, una de ellas es esa. Bueno, Esto va a ser guardar personas, pero no va a ser OK. Va a ser throw, ¿cómo se llamaba la excepción? Insertion Sergio. db exception test. ¿Quedó el nombre muy largo? ¿Importa? No. Lo que importa es que sea bien descriptivo, ¿sí? Test falla durante la inserción de una persona. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos lo mismo. Es decir, vamos a crear un objeto que puede o no, ahora vamos a verlo. Ujú. En el arrange vamos a crear un objeto que sea persona saveDTO, argumento sut
¿Importa en este caso la persona o que contenga la persona? No, no importa, ¿sí? Porque yo lo que sé es que en el momento en el que la guarde, esto va a lanzar una excepción. Así que no importa si qué tiene la persona, eso importa para este otro caso, ¿sí? Entonces, la dejamos así. Y en el caso del act, vamos a tener un act and assert. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que esto sea un assert row. ¿Por qué un assert rows? Porque la salida no es un return, básicamente. Yo no puedo comparar un actual. Entonces acá lo que vamos a definir, el assert row lo que recibe como argumento es, en primera instancia, la excepción que se va a lanzar, insertion dbException.class, y luego una lambda con la ejecución del service. Persona service punto guardar persona con argumento sut. ¿Sí? Entonces, si se lanza la excepción en este método de guardar persona que se llama insertionDBException, este assert pasa y el test está bien hecho. ¿Sí? Ahora, yo lo voy a ejecutar. Y esto técnicamente debería pasar. ¿Sí? Pero pasó, ¿por qué pasó? Porque yo en el repositorio le dije, vos vas a retornar un null, ¿no? Porque hubo una falla, por lo que sea, ¿no? Esto es una eventualidad. Está como... sería la forma de testearlo si yo quisiera analizar que save funciona mal, pero desde el servicio que es de donde se lanza la excepción. Esto lo vamos a aprender a hacer diferente. Eh, esta no es la mejor forma, por eso les digo que, por eso les dije, mejor dicho, que como que este caso no era tan interesante para ver desde este punto de vista y desde esta clase. Pero bueno, ahí lo hice. Y pasó. Si ahora yo lo ejecuto habiendo vuelto a poner la misma implementación, debería fallar, ¿no? Porque no retorna null. ¿Se entiende? Entonces yo podría assert not throws. A ver, no sé si estaba, no me acuerdo. Bueno, después podríamos ver una forma de hacer lo mismo al revés. Bueno, esto debería fallar y falla, y está bien que falle, ¿sí? No siempre significa que esté mal. Ahora, si yo voy a testear, ahora sí, voy a copiar todo esto, así no tengo que hacerlo dos veces. La idea acá, en este caso que también vamos a hacer un assert rows, pero no de esta excepción, sino de la otra. Acá no es insertion db exception, es clone, creo. Clone, uy, clone exception, ¿no? Sí. Vamos, ya que estamos, la copiamos. Copiamos el textito. Piki. No está clone exception. ¿Cómo no está clone exception? Ah, es clone. Me equivoqué. Ahí está. Clone exception. Ahora sí. Esto, ahí va. Clone exception. Mismo caso, la única diferencia es que para que surja esta excepción, tiene que existir antes alguien en el repositorio. ¿Sí? Tiene que ya existir alguien eh, que me haga lanzar esa excepción. Por ende, voy a crear una persona. Yo he hecho public persona repository imp. No hace falta que haga absolutamente nada. Acá podríamos hacer un private void load database. Y podríamos hacer que esta lista database .add, crear una nueva persona, uy, new persona, que tenga ciertas características. José Pérez, uy, persona tenía ID, ¿no? Sí, vamos a hacerlo bien. Hablar constructor, así que vamos a hacerlo bien. ¿Era long el ID? Ya me olvidé. Sí.
1L, coma, José Pérez, coma, acá era edad, 40, y nacionalidad, uruguayo, Uruguay. Bien, entonces ya tenemos una persona cargada en la base de datos. Con que yo vaya al test y trate de probar a esa persona, voy a llamar acá a load database, con que yo vaya al test y configure a mi persona exactamente igual a la que ya está en el repositorio, debería lanzarme esa excepción. ¿Están todos de acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es exactamente eso. Creamos una persona exactamente igual a la que habíamos pensado, ¿sí? Y vemos que esa persona, perdón, que se lance esta excepción, clone exception. Preparé argumento sud, que es la persona que ya técnicamente existe en el repo, y invoqué al método guardar persona, ¿sí? Si yo ejecuto esto, técnicamente debería pasar. Ahí está, ¿sí? ¿Por qué pasó? Porque se lanzó efectivamente la excepción, ¿sí? Si esta excepción no pasa, no, si yo le cambio esto, vamos a verlo, vamos a probarlo, ya que estamos, esta excepción debería fallar. ¿Por qué falla? Porque no lanza una excepción, ¿sí? Por eso falla, ¿está bien? Porque no lanzó una excepción que se llame clone exception, ¿ok? Eso significa que esta persona se guardó, técnicamente, ¿ok? Bien. ¿Se entendió hasta acá? Se llama distinto. Se llama distinto, claro, por eso. Bien. Entonces, acá estaríamos simulando el caso en el que ya tenemos cosas guardadas de antemano en una base de datos, pero la verdad es que lo que estoy haciendo es precargarla con la instanciación del repositorio, ¿sí? Yo precargo la base con un elemento para tener algo para poder testear, ¿sí? ¿Se entendió esto? Bien, y así ya dejaríamos testeado todo este método, ¿ok? Con los tres escenarios. Este escenario en el caso de falla me parece que está de más, pero bueno, podríamos dejarlo por ahora. Dos personas, llamar dos veces al método para testear. Sí, Lean, no está bueno eso. Sí, sí, sí. Técnicamente solamente tenés que llamar una vez al método. Sí, como que sería una mala práctica, ¿no? Entonces se testea que funcione la excepción en lugar de que no salte. Claro, exacto. Se testea que lance esta excepción o esta excepción, la que sea que estemos testeando. Esta excepción es muy rara, o sea, esta excepción generalmente va a ser algo extraño que pase a nivel base de datos. Por eso les digo que es raro que esté acá. Pero bueno, si queremos testearlo, podemos hacerlo. Sí, Armando, decime. Bueno, entonces, ya Estaba, quedamos. perdón, Ah, ok. estaba hablando y estaba en micrófono cerrado. Ah, bueno, Eh, perdón. Quería decir, mi pregunta viene a lo que había mencionado antes, de que cuando tenemos que hacer un test de algo que teníamos que extraer de una base de datos, lo que teníamos que hacer era asumir que el objeto ya está creado y darle como entrada a ese test, perdón, ese test tiene que dar como entrada ese objeto imaginario. Quería preguntar si en tal caso de que varios tests tuvieran que utilizar el mismo tipo de objeto imaginario, si se pueden entrelazar, o sea, crear porque se va a utilizar el mismo objeto para todos. No sé si se entendió la pregunta o... No sé porque yo nunca hablé de test de objetos imaginarios en test. Está rara la pregunta. O sea, en vez de cuando tenemos que hacer un test de un método que requiere, no sé, el objeto persona, Sí,
tenemos que darle todo un objeto ya Ya hecho instanciado. con... Acá está. Sí, Sí, a eso me refiero con objeto imaginario. Tal vez ok. me equivoqué con... la pregunta es, ¿se puede hacer como una clase que ya dé todos los objetos ya creados Sí, y buscarlos en un... en un el test que método. es? Sí, sí, se puede. Ya te entendí la pregunta. Se puede. Ustedes lo que podrían hacer, primero y principal, vamos a estructurar un poco esto. Yo acá en realidad, dentro de lo que sería el entorno de test, voy a tener un service, test, un paquete de test del servicio, y ahí voy a meter mis clases de test. ¿Sí? Por otro lado, pueden tener repository test y controller test, o sea, pueden testear unitariamente cualquier capa. Y adicionalmente a esto, ustedes podrían tener algo que se llama utils. Utils puede contener una clase que sea factory of objects. ¿Está bien? Que nos va a proveer mediante una serie de static, eh, public static, que va a retornar esto. Déjenme chequear. Persona save una persona DTO. Tener este tipo de métodos. ¿Qué van a hacer estos métodos? Retornar directamente lo que necesitamos. Podríamos tranquilamente hacer esto, ¿sí? Listo. Entonces ahora, en vez de tener que hacer esto, en vez de tener que llamar a esto, llamo o importo a una persona. Eh, Déjenme ver, no sé si se llama así. Ah, una persona de TO, changos. Una persona de TO y ahora hago el importe estático y listo. Ya tengo la instancia. No hay ningún problema. Un poco más clean, un poco más limpio y nos sirve esta factory de objetos para crear todos los objetos que necesitemos en la cantidad que necesitemos. Es más simple tener esto así descentralizado cuando lo que recibe el método es una lista de objetos, ¿no? Porque si tengo que crear una lista de objetos en mi test es muy largo, ¿no? ¿Se entendió, Armando? Puedes tenerlo, sin problema. Sí, justamente esa era mi pregunta. A ti Sí, no. bien, buenísimo. Sí, se puede. Y podrías tener métodos hasta que creen listas de objetos o todo lo que sea que necesite tu método de test, lo podrías crear ahí, sin problema. ¿Sí? Y no afecta en nada a los demás test, ¿ok? No hay ningún problema. Decime, Emi. Esto mismo se puede utilizar para, digamos, la parte de arriba, o sea, para el programa. Te tiro muy rápido el ejemplo que estoy haciendo. Estoy haciendo una similar de lo que estamos preparando para un repositorio de un supermercado, como para practicar. Sí, Y categoría, sé que va a ser una lista fija, alimentos, bebidas, etcétera, que siempre va a ser la misma. Yo lo había puesto en una clase aparte, pero está bien aglomerarlo así en un utils. no, utils generalmente tienen métodos que te proveen de o de objetos o de soluciones a ciertos procesos, como la clase math, que está llena de métodos utilitarios donde te hace cálculos. Mm. ¿Está bien? Capaz que para ese caso en el que vos tenés una categoría, yo usaría más un enum que una clase utilitaria. Pero ese num, ¿de dónde lo guardo? Porque yo no quiero Como ni... parte de las entidades. Es parte de eh, las entidades. claro, ¿sabes que lo puse en las entidades Bien, está sin bien. saberlo? Bueno, bueno, Está bien bien. ahí. Listo, gracias. De nada. Utilitario es todo lo que nos sirvamos mediante algún tipo de método estático que nos sirva para hacer un cálculo, obtener un objeto o hacer algo en particular. ¿Sí? Bien, buenísimo. Eh, Sigamos adelante. Pues son menos 20 y ya tendríamos que en 20 minutos ver todo un tema. Bien, voy a dejar de compartir. Voy a volver al Meet. Y vamos a empezar a hablar un poco de este unit test con mock. Lo que vimos hasta ahora son todos test unitarios sin mock, ¿sí? Para poder
crear test unitarios con mock, siempre va a ser necesario conocer el concepto de qué es un mock. ¿Ok? Y a los mock generalmente se los encapsula en una categoría que es double or fake, ¿sí? O doble o impostor, double or fake, ¿sí? El doble es un doble or fake o test double, es un término genérico, ¿sí? Que se utiliza para cualquier caso donde se tenga que reemplazar un objeto de producción con propósitos de test, ¿ok? Esa es la idea, ¿sí? Los doubles or fake o los impostores siempre se van a utilizar en ambientes de test, porque es donde yo voy a tratar de evitar utilizar objetos de producción para un entorno de test. ¿Ok? Hay diferentes tipos. Nosotros vamos a usar unos que se llaman mock. Los diferentes tipos de double or fake son dummy, stub y spy. Pero nosotros nos concentramos en los mocks. Los mocks son una especie de objeto que gestionamos y que gestionamos su configuración también, de ser necesario, pero nosotros vamos a trabajar automático, que forman, que forman una serie de eh, especializaciones, con esto me refiero a objeto más específico, ¿sí? De los objetos reales que existen en producción. Son, técnicamente contienen el mismo código binario, las mismas instrucciones, los mismos métodos y qué sé yo, pero provienen de un lugar diferente y no tienen implementaciones sus métodos, ¿sí? O sea, tienen los mismos nombres de todo, pero no tienen implementaciones, ¿ok? Esos son los objetos que vamos a utilizar. Son objetos de mentira, ¿ok? En definitiva. ¿Para qué nos van a servir estos objetos de mentira? Porque la verdad es que quizás todavía no le ven el uso. Yo les digo que son muy poderosos y están muy buenos, sobre todo para tests. Para otra cosa no le veo uso. Antes de hablar de para qué los vamos a usar y con qué fin, me gustaría decirles que la librería que vamos a usar, o el framework que vamos a usar, es Mockito, que es uno de los frameworks más conocidos para usar este tipo de objetos en el mundo de Java. Obviamente nos va a permitir crear, configurar y modificar objetos mock, ¿sí? Simplemente se basa en esto, ¿ok? Entonces, primero y principal, ahora sí voy a pasar a compartirles pantalla porque esto es cuestiones de configuración, ya después tiene que ver con cómo nosotros entendemos todo el mundillo de los mocks. Les voy a presentar una nueva clase que diga service test con mock y al anterior le voy a poner service test sin mock, así que así ya estamos bien. Así entienden después cuando tengan el código qué es cada cosa. Bien, service test con mock, a diferencia de service test sin mock, va a tener algo extra. Ese algo extra que va a tener es una anotación nueva que me habilita a mí a poder utilizar objetos mock. Y esa anotación se llama @extends extend with mockito y adentro en el argumento ponemos mockito extension.class, ¿sí? Esto me habilita a mí a poder utilizar objetos mock y todas las anotaciones del framework, ¿sí? Del framework de mock. ¿Cuándo nosotros tenemos que utilizar mock y cuándo no? Fíjense. Si yo tengo que testear, ahora voy a decir cuándo no, ¿sí? Para que sepa. Si yo tuviera que testear un método del repositorio, el método de repositorio generalmente va a tener implementaciones únicas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quizás va a realizar acciones que no dependen de otra capa de abstracción, ¿sí? Siempre van a ser de esta forma los métodos del repo. No dependen de otra capa. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, acá no hay una inyección de dependencia, ¿lo ven? ¿Cuándo sí vamos a usar mock? Cuando exista una inyección de dependencia. Entonces, para todos los métodos de la clase del servicio e inclusive para todos los métodos de la clase del controlador, yo podría utilizar mock y tendría sentido. Para cualquier otro caso no.
¿Por qué? Porque existe una inyección de dependencia. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces lo que vamos a hacer es justamente testear el service con mock. ¿Cómo hago yo para testear el service con mock? Primero tienen que entender que el objeto mock, el objeto mentiroso, el objeto fake que vamos a usar es ni más ni menos que una copia del repositorio. O sea que vamos a recrear un escenario muy similar al real. ¿Sí? Primero vamos a decir que el repositorio, que es una inyección de dependencias a la clase que nosotros vamos a testear, es un mock. ¿Ok? Eso es lo primero que se hace. Entonces, eso se hace mediante una notación que es @mock. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo era? Persona, repository, imp, repositorio. ¿Ok? Listo. Ya tenemos ahí nuestro mock. Esto es un objeto falso del real. ¿Ok? Lo que hace esta anotación @mock es agarrar todo lo que contiene la clase en la implementación del repositorio y transformarla en un mock. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es definir la clase en la que tenemos que inyectar este objeto. Y eso se hace mediante injectMock. Y esa clase es persona service. Y acá le vamos a poner service. Con esto ya tendríamos todo configurado. No tenemos que hacer nada más. Decimos, en esta clase del servicio, que es la clase que voy a estar testeando unitariamente en esta clase de test, le voy a inyectar un repositorio fake, un repositorio mock. ¿Sí? Vamos a empezar con los tests. Vamos a testear el camino feliz de algún servicio. Si tuvieras más de un mock, los pones todo uno a continuación del otro y después el inject mocks. En mi caso, en nuestro caso, vamos a tener tantos mock como inyecciones de dependencia tengamos. ¿Sí? Capaz que sea necesario inyectar el mapper, por Ah, ejemplo. ¿Sí? Pero ya ok. lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. O alguna otra inyección que tengamos. Así que nosotros vamos a testear ahora, dijimos, guardar persona, por ejemplo. Da igual. O sea, vamos a testear cualquiera. Bien, entonces vamos a testear el camino feliz de guardar persona. ¿Sí? Así como hicimos con sin mock, vamos a hacer guardar persona, ok, test. ¿Sí? Se llama igual, pero se ejecutan diferente. Una vez que tenemos nuestro test creado, tenemos que, como siempre, ver qué es lo que necesita nuestro persona service para poder funcionar. Y necesita un persona save DTO, que casualmente tenemos una en nuestra clase de util, si no me equivoco. Así que vamos a llamar a esto. ¿Sí? Ya tenemos ahí la persona José. Sin ningún problema la podemos invocar. Save DTO. Persona save DTO igual Piki. Ahí va. Tenemos una instancia de nuestra persona. ¿Sí? Una vez que tenemos la instancia de la persona, como parte de la range, no nos olvidemos que esto es arrange, vamos a tener algunas otras partes. Termino con esto y ya estamos. Vamos a tener que también tener un response. Perdón. Estoy tocando cualquier tecla. Response TTO. Este se va a llamar expected. New response TTO. Y acá vamos a ver que nos vamos a valer del otro método, ya que lo tenemos acá a mano, para ver el texto. ¿Sí? No más que eso. Vamos a poner comillas, comillas. Y en vez de ponerle Marta, sabemos que el objeto que nosotros creamos se llama, tiene el nombre de José. Así que lo cambiamos. ¿Ok? Vamos José. Como parte de la range se va a agregar una parte nueva. ¿Cuál es esa parte nueva? Para los test con mock. Siempre que tengamos uno de nuestros mock invocando a un método, recuerdan que nosotros transformamos al repositorio a esta inyección de dependencias como un mock. Siempre que ese método, esa inyección, esa instancia, llame un método, yo voy a definir el comportamiento de este método. ¿Por qué?
por lo que hablábamos antes, ¿no? Antes lo ignorábamos, ahora decimos, bueno, este método save va a retornar lo que yo te digo, ¿sí? No me importa qué es lo que hace, pero va a retornar lo que yo te digo. Vamos a definir, entre comillas, el comportamiento de ese método mediante un test, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a definirlo mediante la palabra reservada, when, ¿sí? Espérenme, ahí va. When, repositorio, nuestro repositorio, este es el fake, ¿no? Lo que estamos diciendo es cuando el repositorio invoque el método save y reciba, tiene que recibir una persona este save. Entonces yo acá voy a hacer un poquito de trampa. Voy a poner any, ¿sí? Ahora les explico qué es any. Técnicamente es el argumento del método save. Cuando el método del repositorio save se ejecute con cualquier parámetro, then return, then return un objeto que yo quiera. Y un objeto que yo quiera tiene que retornarlo literal. Esto va a ser una persona, ¿sí? Entonces, vamos a tener que tener preparada una persona. Y la persona que va a retornar va a ser justamente una muy similar a esta, pero con un ID. ¿Ok? No me acuerdo si tenía ID o no, se lo vamos a poner, no hay ningún problema. Ahora lo vemos. ¿Sí? Capaz que es 2L. 2L porque ya tenemos una, acuérdense. Ya, no sé si se acuerdan de ese pequeño detalle. Pero bueno, creo que en este caso vamos a dejarle una. ¿Sí? A ver qué pasa y vemos si falla, falla, si no falla, no falla. Then return P. Entonces yo le voy a obligar a que responda con algo que yo quiera. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Para no tener que obviar esta invocación y para recrear escenarios de test. Si yo pudiera controlar este save, lo que retorna, podría controlar que este método se lanza, por ejemplo, ¿no? Como antes teníamos que cambiar la implementación, ahora solamente tocamos el test. Por eso es que ese caso donde antes teníamos que cambiar la implementación, ahora solamente cambiamos el test. No tocamos la implementación. Por eso el mock es tan poderoso. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, Bien, sí, Martín. buenísimo. Entonces, response.ito, actual, lo mismo de antes. Service, punto guardar persona, va a recibir persona save.ito. Y en assert equals el de Júpiter, siempre el de Júpiter, expected, actual. Si todo sale bien, no debería fallar. Ahí va. ¿Lo ven? Está todo ok. Ahora sí, tenemos 6 minutos de preguntas. Los escucho. ¿Es necesaria la dependencia para usar Mockito? No. Fíjate que yo no agregué nada. ¿Ninguna pregunta? Si yo quisiera recrear, por ejemplo, el caso en el que la persona ya existe, no tengo que mandar a una persona que ya existe. ¿Se entiende? ¿Qué tengo que modificar el when? Claro. Bueno, en este caso sí. A ver. El tema es que el repositorio está siendo invocado desde otro método privado también, ¿no? Pero podríamos hacer el verify este. Mirá, vamos a intentarlo. No, esto no, esto. Bien. Vamos a ponerle otro número, ignoren eso. Yo quiero recrear el escenario donde se hace el final y me responde algo en particular, ¿no?
pero este método privado no lo puedo acceder. Entonces yo voy a hacer que acceda desde acá, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con mock. Bien, acá estamos. Tengo un objeto. Hay que analizar un poco esto antes de actuar tan a la ligera. Este método. ¿Qué es lo que esto? Lista entidad, is empty, return false. No, en este caso, fíjense que yo no puedo, mediante la modificación de el resultado del final, cambiar el resultado del verificar existencia. Así que en este caso sí o sí tendríamos que lanzar, retornar algo que ya exista. Estaba pensando que capaz que cambiando el resultado de final, ¿no? Cambiando el comportamiento del final, podríamos trabajarlo. Pero la verdad es que no se puede. Porque esta lista búsqueda actúa sobre el resultado de este final. A ver, si yo quisiera representar este caso en particular, ¿sí? Donde ya existe un elemento. Otra de las cosas que les quiero mencionar. Como el repositorio es fake, la implementación, vieron que yo le puse 1L y funcionó. La implementación del repositorio que yo tengo en un método de test, es decir, toda la database que está como parte, como atributo de este repositorio está vacía. No es la misma que la que tengo en producción. O sea que o sea que yo en el test no voy a tener este objeto José Pérez. Acá va a estar vacío. ¿Por qué? Porque el mock es así. Contiene elementos. No contiene ningún elemento, perdón. ¿Sí? O sea que este repositorio mock que creé para definir comportamiento en mis métodos de test no va a estar. ¿Sí? Denme un segundito que esto marea. Lo voy a sacar un segundo. Ahí está. No va a estar. Por eso es que cuando yo le mando José Pérez, cuando yo le mando, perdón, sí, José Pérez responde con lo que yo le pido, ¿no? Vamos a cambiar esto, José Pérez no me gusta. Ya existe José Pérez, aparte. Vamos a ponerle José Martínez. O José García. Uy, ahí va. A ver, vamos a ver si no hice lío. Ahí va. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si quisiéramos testear ese caso? Bueno, ¿dónde estaba? Acá. Técnicamente tendríamos que cuando hacemos un final responder con una lista. Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? Pero la verdad es que es medio raro el caso, porque está medio rebuscado. Total nos queda un minuto. He hecho cosas en menos tiempo. Tratamos de guardar una persona. La persona, el expected no va a hacer esto. La persona que nos va a retornar cuando se haga un save no va a existir. Porque no va a ser el save. Antes de que llegue al save debería lanzar esto. Así que ¿dónde estaba? Esto lo voy a cerrar. Este when no lo voy a necesitar. El método que quiero hacer es final. El final no recibe argumentos. Y acá voy a poner list of new persona. Una lista de personas. Y esa persona, casualmente, va a ser nuestro clan tan aclamado José García. ¿Sí? Que es el que invocamos. O sea, la lista que retorna, el find, va a ser la lista que yo le estoy pasando por argumento. Si eso pasa, entonces,
debería pasar lo siguiente. Hacer throws. Clone exception.class. Service.guardar persona. Y acá le vamos a pasar. La persona se editó. A ver. Entonces, cuando se ejecute el final, entonces retorna una lista de personas que es idéntica a la persona que yo quiero guardar. Eso significa que va a compararlo y debería lanzar la excepción, ¿no? A ver si la lanza. ¿Vieron que me alcanzó el tiempo? Bueno, y ahí está. ¿Estamos? Bueno, si tienen alguna duda, yo creo que es un montón que procesar igual. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud.